Dicen que los demonios temen al agua bendita, pero esa noche descubrí que no siempre es así. El exorcista roció el líquido sagrado sobre la criatura, esperando una reacción violenta, un grito, un movimiento, pero no pasó nada. Sin embargo, cuando yo entré al cuarto, sus ojos se abrieron como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. No reaccionó al ritual, ni a las oraciones, reaccionó a mí. Y en ese silencio helado, entendí que no era el agua lo que él temía, sino algo que yo llevo conmigo desde hace años. ¿Qué crees que hizo que el demonio reaccionara solo cuando entré? ¿Fue miedo o fue reconocimiento? ¿Alguna vez has sentido que algo oscuro te observa sin razón? Cuéntalo abajo. Quiero leer sus teorías, algunas podrían estar más cerca de la verdad de lo que imaginan. El detalle inquietante, el agua bendita se evaporó antes de tocarlo, pero el demonio no se movió. Muchos piensan que cuando una presencia demoníaca se manifiesta, cualquier símbolo sagrado debería provocarle una reacción inmediata. Pero aquella noche, lo que ocurrió desafió todo lo que conocíamos. El agua bendita se convirtió en vapor al acercarse a su piel, como si un calor invisible la consumiera en el aire. No fue un grito, no fue un movimiento, no fue un ataque. Fue algo peor, absoluta indiferencia. Esa calma irracional que solo tienen las entidades que no temen nada, ni a nosotros, ni a la luz, ni al sacrificio. Y aquí es donde surge la duda más grande: si el agua bendita no lo afectó, ¿qué fue lo que realmente lo hizo reaccionar cuando la persona entró al cuarto? ¿Qué hay en un ser humano que pueda alterar a una presencia que ni siquiera teme a lo sagrado? ¿Fue el miedo? ¿Fue una energía oculta? ¿O quizá algo que llevaba dentro sin saberlo? Este momento marca un punto clave en la historia, uno que deja más preguntas que respuestas y abre la puerta a una verdad todavía más oscura. Porque si el demonio reconoció algo en él, entonces no estaba reaccionando al agua, sino a la persona. A su esencia, a su pasado, o quizá a algo que lo sigue desde antes. ¿Creen que la reacción del demonio fue una advertencia, un reconocimiento, o un intento de comunicación? ¿Por qué una presencia así ignoraría un símbolo sagrado pero reaccionaría ante un humano común? ¿Qué sería capaz de descubrir si tú hubieras estado en ese cuarto? Dejen sus teorías en los comentarios. Este detalle lo cambia todo, y muchas veces la respuesta más aterradora no es la que está frente a nosotros, sino la que llevamos dentro. La reacción inesperada: la criatura solo levantó la cabeza cuando escuchó mis pasos. No respondió a los rezos, no respondió a las oraciones ni a los símbolos sagrados colocados alrededor del cuarto. Permaneció inmóvil, como si la presencia humana no significara absolutamente nada para ella. Pero en el instante en que el sonido de mis pasos tocó el suelo, su cuerpo entero se tensó. No fue un movimiento violento, ni una amenaza inmediata. Simplemente elevó la cabeza, como si estuviera reconociendo algo que no podía ver, pero que estaba ahí, algo que solo yo cargaba conmigo. Ese gesto simple, casi insignificante, fue más perturbador que cualquier reacción demoníaca clásica. No hubo gruñidos, ni ojos encendidos, ni cambios de temperatura. Lo que sí hubo fue una atención absoluta, silenciosa, enfocada. Una criatura que parecía desconectada de todo reaccionó únicamente a mi presencia, como si hubiera estado esperando ese momento desde mucho antes de que yo cruzara la puerta. A partir de ese instante, la atmósfera cambió. El aire se volvió espeso, casi sólido, como si cada respiración costara el doble. El silencio dejó de ser un simple vacío y se convirtió en una presión constante, un recordatorio de que no estaba frente a un ser salvaje o sin razonamiento, sino frente a algo que comprendía más de lo que mostraba. Algo que escucha. Algo que reconoce. Algo que elige. Porque cuando esa cabeza se levantó, no lo hizo por curiosidad, lo hizo porque sabía exactamente quién había entrado. Y desde ese momento, su atención no se desvió ni un segundo, como si hubiera encontrado por fin aquello que había estado esperando en la oscuridad. La marca en mi piel parecía un símbolo que brilló cuando crucé la puerta. No estaba ahí horas antes, no la sentía, no la veía, no había razón para que apareciera. Pero en cuanto la luz tenue del cuarto rozó mi brazo, la marca comenzó a brillar como si despertara después de un largo silencio. No era un simple reflejo ni un efecto de la sombra. Era un resplandor propio, débil pero definido, pulsando al ritmo de algo que no era mi corazón. El brillo no dolía,
pero sí generaba una sensación extraña, como si la piel vibrara por dentro, como si algo que no me pertenecía hubiera decidido anclarse ahí. Cada línea del símbolo parecía moverse muy lentamente, como si respirara, como si estuviera vivo. Era imposible ignorarlo, porque cada vez que intentaba apartar la mirada, el calor aumentaba, obligándome a regresar mis ojos hacia esa forma que no entendía. La criatura, que hasta entonces solo había levantado la cabeza, reaccionó al resplandor. No con un movimiento brusco, sino con una atención que se volvió casi devoradora. Sus ojos, antes vacíos, siguieron el brillo como si lo reconocieran, como si estuvieran viendo algo que pertenecía a su mundo y no al mío. Ese fue el momento en que comprendí que la marca no era un accidente ni una casualidad. ¿Era una señal? ¿Una llave? ¿Una llamada? El aire del cuarto pareció inclinarse hacia mí, como si la oscuridad se acercara para inspeccionar más de cerca. Y mientras la marca continuaba pulsando, supe que mi presencia no había sido un error. Yo no había entrado para observar a la criatura. Había entrado porque la criatura me estaba esperando. Y la marca en mi piel era la prueba de que, de una u otra manera, ya estaba marcado desde antes de llegar. El sacerdote nervioso murmuró que no todos reaccionan igual al mal. No lo dijo con firmeza ni con esa seguridad que se espera de alguien entrenado para enfrentar lo desconocido. Lo dijo mientras sus manos temblaban, mientras sus ojos evitaban encontrarse con los míos, como si temiera descubrir algo en mí que no estaba listo para aceptar. Sus palabras parecían escaparse entre sus labios, rotas, como si cada sílaba pesara demasiado. Era evidente que sabía más de lo que quería admitir. Cada vez que la marca en mi piel pulsaba, él daba un paso atrás. Cada vez que la criatura fijaba su atención en mí, él respiraba con mayor dificultad, como si el cuarto entero se encogiera a su alrededor. Y cuando la luz del símbolo aumentó apenas un tono, el sacerdote apretó su rosario con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Fue entonces cuando murmuró esa frase, casi para sí mismo, casi como una confesión. Sus palabras revelaban que aquello no era nuevo para él. Había visto algo similar antes, o al menos había escuchado historias que prefería no recordar. En sus ojos había una mezcla de miedo y reconocimiento, como si entendiera que el mal no se presenta igual ante todos, que en ocasiones no ataca, no grita, no se retuerce. A veces observa. A veces elige. A veces marca. Y mientras el sacerdote evitaba levantar la vista, la criatura no dejaba de mirar el símbolo en mi piel, como si estuviera evaluando cada destello, cada pulso, cada reacción. El silencio en el cuarto se hacía más denso, y el temblor en la voz del sacerdote no hacía más que confirmar lo que ninguno quería decir en voz alta: algo en mí había despertado, y el mal lo había reconocido primero. El aire del cuarto se congeló únicamente cuando yo entré. No fue un cambio gradual ni una corriente fría que pudiera explicarse con alguna grieta en la pared. Fue un golpe seco, inmediato, como si la temperatura cayera de golpe varios grados en el instante exacto en que crucé el umbral. El sacerdote lo sintió también, su aliento salió en una nube blanca que no debería existir dentro de un cuarto cerrado. Sin embargo, él no dijo nada. Solo me observó con una mezcla de miedo y resignación, como si ya hubiera esperado que algo así ocurriera. La criatura, inmóvil en su esquina, no reaccionó al frío. El ambiente parecía afectarlo tan poco como el agua bendita que se había evaporado antes de tocarlo. Pero el hielo en el aire no era para él. Lo entendí cuando di un paso más, la temperatura descendió aún más, clavándose en mis huesos como agujas de hielo. Cada respiración se volvió pesada, visible, como si el cuarto entero reconociera mi presencia y actuara en consecuencia. El brillo de la marca en mi piel se intensificó, proyectando un resplandor tenue en la oscuridad. Era como si el frío se alimentara de esa luz, rodeándola, abrazándola, presionando contra ella. Y la criatura, sin mover un solo músculo, seguía observando con una atención casi devoradora, como si el frío fuera parte del ritual. Como si cada segundo que la temperatura bajaba revelara algo más de aquello que yo no sabía que llevaba conmigo. El sacerdote finalmente apartó la mirada, incapaz de sostenerla. No hizo una oración, no intentó un exorcismo, no buscó ayuda. Solo bajó la cabeza, aceptando que el frío no era una manifestación del mal, sino una reacción directa a mí.
a mi presencia, a la marca que llevaba. Y mientras el aire seguía congelándose a mi alrededor, comprendí que el cuarto no se defendía de la criatura. Se estaba preparando para mí. Los ojos del demonio ignoraron a todos, excepto a mí. No fue un vistazo curioso ni un reflejo instintivo. Fue una mirada fija, absoluta, como si todo lo que existía en ese cuarto desapareciera en el momento en que clavó sus ojos en los míos. El sacerdote, las paredes cubiertas de símbolos, las velas temblorosas, el olor a incienso quemado, nada de eso pareció tener importancia para él. Lo único que lo retenía en esta realidad, lo único que parecía sostener su atención, era mi presencia. Esa mirada no era humana. No había ira, ni rabia, ni hambre. Era algo peor, reconocimiento. Como si ya me hubiera visto antes, como si supiera exactamente quién era yo incluso antes de que yo mismo lo supiera. Su silencio se volvió más profundo, casi ritual, mientras sus pupilas se ajustaban a la luz de la marca que brillaba en mi piel. La criatura no pestañeó, no respiró, no se movió. Solo observó, como si estuviera leyendo algo dentro de mí. Cada segundo se alargaba hasta volverse insoportable. El frío del cuarto se acumulaba sobre mis hombros, pero la mirada del demonio ardía como un fuego oscuro que no quemaba por fuera, sino por dentro. El sacerdote intentó pronunciar unas palabras, tal vez una oración, tal vez un aviso, pero su voz se apagó al darse cuenta de que el demonio no lo escuchaba. Él no existía para esa entidad. Nadie existía. Solo yo. El resplandor de la marca se intensificó una vez más, y en ese instante la mirada del demonio cambió apenas un fragmento, lo suficiente para revelar que aquel brillo significaba algo para él. No era una reacción al poder del bien, ni a la presencia de un símbolo sagrado. Era algo más profundo, más antiguo, más personal. Algo que unía su existencia con la mía de una forma que aún no podía comprender. Y mientras sus ojos seguían atrapados en los míos, entendí que no había llegado ahí por accidente. La criatura no estaba encerrada. No estaba esperando al sacerdote. Había estado esperando por mí. El pasado oculto, alguien en mi familia ya había enfrentado a esa misma entidad. No era una historia contada en reuniones ni un rumor guardado para asustar a los más jóvenes. Era un secreto enterrado, cuidadosamente oculto, como si mencionarlo pudiera despertar algo que debía permanecer dormido. Nunca lo escuché en boca de mis padres, ni de mis abuelos, pero el sacerdote sí lo sabía. Lo supe por la manera en que evitó mirarme, por la forma en que murmuró palabras que no iban dirigidas a mí, sino a la memoria de alguien que ya no estaba. Había un peso en su voz, una mezcla de culpa y reverencia, como si recordara a la persona que había estado aquí antes que yo. Dijo su nombre apenas en un susurro, casi inaudible, pero suficiente para que mi cuerpo reaccionara sin entender por qué. Ese apellido, ese vínculo, esa sombra del pasado, todo se alineaba con la marca que brillaba en mi piel, como si fuera un legado que me había alcanzado demasiado tarde para rechazarlo. La criatura también lo sabía. Su mirada no cambió cuando el sacerdote mencionó a mi antepasado. No fue sorpresa. Fue confirmación. Como si ese mismo brillo en mi piel, esa misma reacción del aire a mi presencia, esa misma tensión que había llenado el cuarto, fueran señales de algo que la entidad ya conocía. Algo que había visto antes, décadas atrás, cuando otro de mi sangre se había enfrentado a ella. No sé qué ocurrió en aquel encuentro antiguo, pero las paredes parecían recordarlo. El demonio no necesitaba moverse ni hablar para demostrarlo. Su silencio era la prueba de que ese pasado no estaba muerto, solo estaba esperando a repetirse. La marca en mi piel pulsaba al ritmo de un legado que me había sido ocultado, como si la sangre misma reconociera aquello que la historia intentó olvidar. Y mientras el frío del cuarto continuaba aferrándose a mí, comprendí que no era el primero en estar frente a esa entidad. Pero lo que más me inquietó fue la sensación creciente de que, esta vez, el demonio no esperaba un enfrentamiento. Esperaba una continuación. El susurro, solo yo pude escucharlo, por fin volviste. No fue una voz estridente ni un rugido sobrenatural. Fue un murmullo suave, casi íntimo, que se deslizó entre el aire helado del cuarto como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento exacto para manifestarse. El sacerdote no reaccionó. La criatura no abrió la boca.
Nadie más lo oyó. El susurro se dirigió a mí, directo, preciso, como si supiera mi nombre desde antes de que yo naciera. La frase cayó sobre mis oídos con un peso que me dobló por dentro. No era una bienvenida. Era un reconocimiento. Un recordatorio. Una afirmación de algo que había sido arrancado del tiempo y escondido en algún rincón oscuro de mi historia familiar. La marca en mi piel respondió de inmediato, brillando con un pulso más profundo, como si el símbolo mismo entendiera el significado de aquellas palabras y quisiera despertar aún más. El demonio no movió un solo músculo, pero su mirada se volvió más intensa, más fija, como si el susurro hubiese sido la señal que llevaba años esperando. El aire frío del cuarto se comprimió a mi alrededor, apretando mi pecho, haciéndome sentir que cada respiración me hundía un poco más en un destino del cual ya no podía escapar. Las paredes parecieron acercarse, como si fueran testigos antiguos de un pacto olvidado. Y en esa mezcla de silencio, frío y resplandor, entendí que el susurro no hablaba solo del presente. Hablaba de una deuda. De un regreso. De algo que mi sangre había dejado inconcluso. Por fin volviste, esa frase no marcaba el inicio de un encuentro. Marcaba la continuación de una historia que nunca supe que era mía. La explicación prohibida. Algunos demonios no temen al agua bendita, pero reconocen a quienes pueden destruirlos. Esa frase no estaba escrita en ningún libro sagrado ni en los manuales de exorcismo que el sacerdote guardaba con celo. Era un conocimiento que no debía decirse en voz alta, una verdad que solo se transmitía entre miradas, entre silencios pesados, entre aquellos que habían visto demasiado y comprendían que lo sagrado, a veces, no es suficiente. El sacerdote finalmente lo admitió con un hilo de voz quebrado, sin atreverse a levantar la vista. Dijo que el agua bendita no siempre provoca dolor, porque hay entidades que no se alimentan del miedo a lo divino, sino del vacío que dejan las almas marcadas. Que el agua puede evaporarse, arder o desaparecer sin causar efecto alguno cuando la criatura ya ha elegido a su objetivo. Cuando la conexión no es física ni espiritual, sino ancestral. La criatura permanecía inmóvil, pero la intensidad de su mirada lo confirmaba todo. No reaccionó al agua. No reaccionó a los rezos. No reaccionó a los símbolos. Reaccionó a mí. A la marca en mi piel. A la herencia que llevaba escondida sin saberlo. A la sangre que compartía con aquel antepasado que antes había enfrentado a esta misma entidad. El sacerdote continuó hablándole al piso, como si temiera que la criatura escuchara más de lo que debía. Dijo que hay demonios que reconocen a los suyos, no por la pureza del alma, sino por el potencial de destrucción que duerme dentro. Seres que no buscan atacar inmediatamente, sino observar, medir, esperar. Seres que pueden permanecer impasibles ante lo sagrado, pero que tiemblan, en silencio, sin mostrarlo, ante quienes son capaces de romperlos desde adentro. En ese momento comprendí el verdadero motivo detrás de cada reacción del cuarto, el frío que me seguía, la marca que despertó al cruzar la puerta, los ojos del demonio fijándose solo en mí, el susurro que nadie más escuchó. Nada de eso era un ataque. Era un reconocimiento. Y mientras la marca pulsaba una vez más bajo mi piel, entendí la verdad que el sacerdote había callado toda su vida. No todos están destinados a huir del mal. Algunos, aunque lo ignoren, están destinados a enfrentarlo. Y los demonios, siempre lo saben primero. La revelación final, el demonio no estaba ahí para poseerme, sino para reclamar algo que había perdido. Por mucho tiempo creí que su presencia significaba un intento de invadir mi mente, de romper mi voluntad o de arrastrarme hacia un destino que yo no había elegido. Pero la verdad, esa que se escondía detrás del frío, de la marca en mi piel y de cada mirada fija, era mucho más antigua y perturbadora. El sacerdote lo comprendió demasiado tarde. Su temor no era por mi alma, sino por aquello que dormía en mí sin que yo lo supiera. Dijo que algunas entidades no buscan cuerpos para habitar, sino fragmentos de poder que les fueron arrebatados, partes de sí que quedaron atrapadas en líneas de sangre humanas después de enfrentamientos olvidados. Y cuando la criatura escuchó mis pasos, cuando la marca brilló, cuando el susurro pronunció por fin volviste, no estaba dándome la bienvenida. Estaba reconociendo aquello que pertenecía a ella. La temperatura del cuarto no descendió para intimidarme, sino para activar esa parte antigua que llevaba conmigo desde antes de nacer.
Cada reacción que tuvo no era amenaza, era recuperación. Era memoria. Era un intento de acercarse a lo que le había sido arrancado en aquel primer encuentro con mi antepasado. Un fragmento que se refugió en una nueva generación, creciendo silencioso, esperando su momento para despertar. El demonio no me veía como un enemigo ni como una víctima. Me veía como un contenedor. Como una pieza incompleta que necesitaba recuperar para volver a ser lo que alguna vez fue. Y por eso ignoró al sacerdote, al agua bendita, a los símbolos, a las palabras sagradas. Nada de eso le importaba. Nada tenía valor frente a la única cosa que deseaba, lo que estaba dentro de mí. En ese instante, mientras sus ojos seguían fijos y la marca ardía con un brillo profundo, la verdad se volvió imposible de negar. Yo no era su objetivo. Era su reivindicación. Y el demonio no había venido a tomar mi cuerpo, sino lo que alguna vez le perteneció. La sombra detrás de mí, solo apareció cuando entré al cuarto, como si me siguiera desde otro lugar. No se formó con la luz de las velas ni con el tenue resplandor de la marca en mi piel. No coincidía con mi silueta ni con ningún objeto presente. Era más alta, más delgada, más antigua. Una mancha oscura que parecía deslizarse por el suelo sin tocarlo, como si no perteneciera a este espacio, ni a este tiempo, ni a esta realidad. El sacerdote la vio solo un segundo antes de cerrar los ojos con fuerza, como si admitir su existencia fuera demasiado peligroso. Sus labios temblaron, pero no rezó. No había oración suficiente para eso. La criatura, en cambio, sí la notó. Su mirada dejó de concentrarse únicamente en mí y se movió hacia la sombra, muy lentamente, con un reconocimiento que solo aumentó la sensación de que todo estaba conectado desde mucho antes de que yo naciera. La sombra no se movió al principio. Parecía esperar, observar, medir el espacio alrededor, como si el cuarto no la contuviera realmente. Su contorno vibraba, como si estuviera hecho de un material que no podía mantenerse sólido por demasiado tiempo. Y aún así, su presencia se sentía tan real como el silencio helado del ambiente. Era una presencia que había llegado conmigo, que se había mantenido oculta hasta ese instante preciso en que la criatura se reveló. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba de una simple aparición ni de un signo más del mal que habitaba el lugar. Aquella sombra pertenecía a la misma línea de tiempo que el fragmento que llevaba dentro de mí. Formaba parte de la misma historia olvidada, del mismo pacto roto, del mismo enfrentamiento que había marcado a mi familia generaciones atrás. No era un enemigo ni un aliado. Era un rastro. Un rastro que había permanecido pegado a mi existencia, silencioso, esperando el momento exacto para manifestarse. Y lo hizo justo cuando crucé el umbral, como si solo en presencia del demonio pudiera recuperar forma, como si la oscuridad del cuarto fuera el escenario que necesitaba para recordarme que no había llegado ahí solo. Esa sombra no era un reflejo. Era un acompañante. Una pieza más en el rompecabezas de aquello que yo había heredado sin saberlo, y que ahora, al fin, se revelaba junto con todo lo que la criatura estaba dispuesta a reclamar. El demonio retrocedió, no por miedo, sino como si me estuviera analizando. No fue un paso brusco ni una reacción instintiva. Fue un movimiento lento, calculado, casi quirúrgico. Sus pies, o lo que simulaba ser pies, se deslizaron hacia atrás sin levantar polvo ni alterar el suelo. Parecía que cada centímetro que se alejaba era un ajuste, una medición, un examen silencioso que realizaba con la precisión de alguien que ya había visto algo similar y necesitaba confirmar un detalle crucial. Su retroceso no lo debilitaba. Al contrario, parecía fortalecerlo. La criatura se inclinó apenas, estudiando la forma en que la sombra detrás de mí se alargaba con cada pulsación de la marca en mi piel. Su mirada no era de sorpresa, era de reconocimiento incompleto. Como si buscara algo que sabía que debía estar ahí, pero que aún no lograba distinguir con claridad. El sacerdote contuvo la respiración. Sabía que lo que estaba presenciando no era un gesto de derrota, sino un protocolo antiguo, una especie de ritual silencioso que la entidad debía completar antes de actuar. Yo podía sentirlo en el aire helado que se comprimía alrededor de mi cuerpo, en la vibración sutil de la marca que ardía bajo mi piel, en el peso abrumador de la sombra que parecía sincronizarse con mi pulso. El demonio retrocedía no para huir, sino para comprender. Para encajar cada señal,
mi presencia, la marca heredada, el susurro pronunciado solo para mí, y aquella sombra que había cruzado el umbral pegada a mis pasos. Era como si estuviera comparando estos elementos con un recuerdo muy antiguo, tratando de distinguir si lo que tenía frente a él era realmente lo que había perdido, o algo aún más grande. Y en ese equilibrio de tensiones invisibles, quedó claro que su análisis no tenía nada que ver con la amenaza que yo representaba. Tenía que ver con el valor de aquello que yo llevaba dentro. Con la magnitud de lo que él quería recuperar. Con la certeza de que lo que buscaba no estaba en mi alma, sino en mi sangre. En ese retroceso medido y silencioso, el demonio no se alejaba de mí. Se preparaba para tomar lo que había estado esperando durante generaciones. El reflejo en el espejo mostraba al demonio huyendo, pero en la realidad seguía inmóvil. Fue un choque inmediato, una contradicción imposible que rompió la lógica del cuarto. El espejo, viejo y cubierto por una capa tenue de polvo, reflejaba algo que no estaba sucediendo. La criatura retrocedía con violencia, como si una fuerza invisible la expulsara. Como si la presencia de la sombra detrás de mí, o la marca que ardía en mi piel, fuera suficiente para desintegrar su compostura. Pero cuando levanté la vista del cristal, el demonio seguía ahí, impasible, observando cada movimiento, cada respiración, cada vibración de la marca. No había dado un solo paso. No había temblado. No había cambiado de postura. Parecía anclado al suelo, sólido como una piedra enterrada en la oscuridad. La inconsistencia entre ambas imágenes era tan precisa que resultaba peor que cualquier amenaza directa. El espejo no mostraba un error. Mostraba una verdad que la realidad intentaba ocultar. Una verdad que el demonio no quería revelar todavía. El sacerdote vio el reflejo también, y su reacción fue inmediata, retrocedió hasta pegar la espalda contra la pared. Como si su mente no pudiera procesar que la imagen en el cristal representaba algo que él jamás había presenciado. Sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió. Ni oración, ni súplica. Nada. La sombra detrás de mí se estiró, alargándose hacia el espejo como si quisiera tocarlo, como si reconociera la escena que allí se mostraba. Fue entonces cuando entendí que el espejo no reflejaba el presente. Reflejaba la verdad interna del demonio. Su miedo reprimido. Su memoria. Su debilidad. Porque el demonio, aunque inmóvil, no estaba seguro. Aunque sus ojos seguían fijos en mí, algo dentro de él retrocedía, algo muy antiguo, algo que recordaba la primera vez que enfrentó a mi antepasado y perdió lo que ahora deseaba recuperar. El espejo mostraba lo que la criatura no podía permitir que viéramos, que al fondo de su mirada calculada, detrás de su análisis frío y preciso, existía un terror silencioso. Un terror dirigido no hacia el sacerdote, ni hacia el exorcismo, ni hacia los símbolos sagrados, sino hacia mí, hacia lo que llevaba dentro, hacia aquello que él mismo había perdido y que el espejo acababa de delatar. Cuando abrí la puerta del cuarto, lo primero que me golpeó no fue el silencio, sino el olor. Un aroma tan extraño que me heló la sangre al instante, azufre, mezclado con algo que no debía estar ahí. Un olor que reconocí de inmediato, aunque llevaba años sin percibirlo. Era el mismo aroma que sentí en mi infancia, aquella noche en la que nadie creyó lo que dije, aquella noche que mi familia prefirió olvidar. Y ahora ese mismo olor volvía a aparecer, exactamente igual, como si algo hubiera seguido mis pasos todos estos años. El demonio no reaccionó al agua bendita. No se movió, no gruñó, no mostró molestia. Pero en cuanto yo crucé el umbral, su cuerpo se tensó, su mirada se clavó en mí y el aire se volvió más pesado. Como si hubiera estado esperando justo ese momento. Como si ese olor hubiera sido la señal de que todo comenzaba de nuevo. Y ahora quiero saber algo. ¿Qué creen ustedes que significa que el olor de mi infancia reaparezca exactamente en el cuarto donde estaba esa presencia? ¿Creen que fue una coincidencia, una advertencia, o que tal vez esa cosa ya me conocía desde antes? Quiero leerlos. ¿Ustedes han sentido alguna vez un olor que los llevó directo a un recuerdo que preferirían no revivir? ¿Alguna situación en la que algo inexplicable haya regresado del pasado para alcanzarlos? Cuéntenlo en los comentarios, quiero saber si soy el único que ha vivido algo así o si alguien más entiende lo que este tipo de señales puede significar. Digan lo que piensan, teorías, experiencias, interpretaciones.
cada comentario puede ayudar a descubrir qué fue realmente lo que entró conmigo a ese cuarto y por qué ese olor regresó después de tantos años. El exorcista se quedó inmóvil por unos segundos. Su respiración cambió, su mirada también. Y después lo dijo, casi en un susurro, como si ni él mismo pudiera creerlo, que en todos sus años, en todos los rituales, en todas las noches enfrentando cosas que la mayoría de la gente ni siquiera imagina, jamás había visto a un demonio ignorar el agua bendita. Según él, incluso los más fuertes reaccionan, aunque sea con un gesto mínimo. Pero esta vez no hubo nada. Nada. Como si esa presencia supiera exactamente qué estaba haciendo, como si estuviera burlándose de todos los que estaban en ese cuarto. Lo extraño fue que, mientras el exorcista dudaba por primera vez en su vida, la reacción vino cuando yo entré. El demonio se tensó, respiró diferente, como si me reconociera. Como si supiera algo de mí que yo todavía no entiendo. Y entonces volvió el olor, ese aroma a azufre mezclado con algo que creí olvidado, algo que viene de mi infancia y que nunca debió regresar. Ahora quiero saber qué piensa la audiencia. ¿Qué significa que un demonio ignore por completo el agua bendita? ¿Qué clase de entidad hace eso, y por qué reaccionó solamente cuando me vio a mí? ¿Creen que el exorcista ocultó algo, que sabía más de lo que dijo? ¿O creen que esto es señal de que lo que estaba en ese cuarto no era un demonio común? Compartan sus teorías. Quiero leer cada comentario. ¿Han escuchado historias donde las reglas normales del exorcismo no se cumplen? ¿Han vivido algo donde lo que se supone que debe proteger simplemente no funciona? Sus opiniones pueden ayudar a entender por qué esa presencia actuó así y por qué pareció estar esperándome. Desde el momento en que crucé la puerta, algo cambió en el cuarto. El exorcista seguía murmurando sus oraciones, los asistentes permanecían tensos, y el demonio continuaba inmóvil, como si nada de lo que hicieran allí tuviera importancia. Pero entonces ocurrió lo verdaderamente imposible, una voz me llamó por mi nombre. No fue un eco, no fue un susurro humano, no fue alguien del equipo. Fue una voz que parecía venir de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo, como si atravesara el aire, las paredes y mi propia mente sin pedir permiso. Lo inquietante no fue solo escucharla, sino la certeza absoluta de que nadie más la oyó. Todos seguían concentrados, todos seguían respirando con dificultad, todos seguían esperando una reacción que no llegaba. Pero para mí, la reacción ya había empezado. Era como si esa presencia hubiera esperado exactamente ese instante para revelarse, como si necesitara que yo estuviera ahí para pronunciar ese nombre que solo los más cercanos saben. Un nombre que nadie en ese cuarto conocía. El ambiente se volvió denso, casi sólido. La temperatura bajó al punto en que cada exhalación salía como una nube blanca frente a mí. Y el demonio, sin mover el cuerpo, sin cambiar su postura, movió apenas los ojos. Un gesto mínimo, pero suficiente para confirmar que la voz venía de él o de algo conectado a él. Era un llamado directo, personal, inevitable. Ese momento marcó algo. Porque ya no era un simple exorcismo, ni una presencia esperando resistir o atacar. Era una comunicación. Era un reconocimiento. Era una señal de que lo que estaba ahí no solo sabía quién era yo, sino que tenía un motivo, uno que llevaba tiempo preparándose para manifestarse. Y todo comenzó con esa voz pronunciando mi nombre, aun cuando nadie más lo dijo. Las cicatrices en mi brazo volvieron a arder como si algo las despertara desde dentro. No fue un dolor normal, era un pulso, un latido profundo que parecía seguir un ritmo que no era humano. Debajo de la piel comenzó a formarse un brillo tenue, como si una luz estuviera intentando salir a través de la carne, delineando cada marca que había tratado de olvidar durante años. Esas cicatrices, que siempre habían sido simples señales de un accidente del que casi no hablaba, ahora parecían vivas, como si reaccionaran a una presencia que las reconocía. El cuarto entero seguía inmerso en un silencio espeso, interrumpido solo por el murmullo tembloroso del exorcista. Pero en el momento exacto en que las cicatrices se iluminaron, algo cambió. El demonio, que hasta entonces había permanecido inmóvil, sin demostrar el más mínimo interés por ninguno de los presentes, giró sus ojos lentamente hacia mí. No movió el cuerpo, no tensó los músculos, no hizo ningún gesto agresivo. Solo me miró. Una mirada directa, profunda, casi analítica,
como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Era evidente que esas marcas tenían un significado para él. Un significado que yo aún no comprendo. La luz bajo mi piel se intensificó por unos segundos, como si respondiera a la atención de esa entidad, como si ambas cosas, mis cicatrices y la presencia frente a mí, estuvieran conectadas por algo antiguo. Algo que había permanecido oculto todo este tiempo. El aire perdió su temperatura y se volvió frío, estático, como antes de una tormenta que no se oye pero que ya se siente en los huesos. Y mientras todos seguían tratando de entender por qué el demonio ignoraba los rezos, por qué la criatura permanecía impasible ante el agua bendita, yo entendí que su verdadero interés nunca estuvo en el ritual, sino en mí. O más exactamente, en las marcas que llevaba desde mucho antes de entrar a ese cuarto. Esas cicatrices, que siempre parecieron simples heridas del pasado, ahora brillaban como señales destinadas a ser vistas. Y en el instante en que el demonio me miró, supe que no era casualidad. Supe que él lo había estado esperando. Y que esas marcas siempre fueron parte de algo más grande que yo no sabía que llevaba conmigo. La última pista llegó sin que nadie en el cuarto la entendiera de inmediato. Todos seguían concentrados en el hecho de que el agua bendita no surtía efecto, en que las oraciones parecían perder fuerza antes de tocar esa presencia, en que nada dentro del ritual tradicional funcionaba como debía. Pero la verdadera explicación no tenía que ver con la fuerza del exorcista ni con la pureza del agua. Tenía que ver con algo mucho más profundo, algo que llevaba años escondido en mi propia historia. El demonio no reaccionó al agua porque no era cualquier demonio. Eso lo supe en el instante en que levantó la mirada hacia mí, como si reconociera un rostro que había esperado ver. Ese reconocimiento no era casual, ni era producto del azar. ¿Era personal? Era antiguo. Y al entenderlo, todo lo que había pasado hasta ese momento cobró sentido, la voz llamándome por mi nombre aunque nadie lo pronunciara, el brillo de mis cicatrices encendiéndose por debajo de la piel. El aire congelándose solo cuando yo entré, la sensación de que aquel lugar no estaba reaccionando al exorcista, sino a mí. Era una entidad que conocía mi historia, una historia que nunca me contaron por completo. Un lazo que se formó mucho antes de que yo naciera, algo que había permanecido dormido, esperando el momento adecuado para despertar. No era un demonio que huía del agua bendita porque le resultara insignificante, es que el agua jamás estuvo dirigida a él. No era su debilidad, porque su vínculo no era con la religión, sino conmigo. Y ahora, al enfrentar esa mirada fija y silenciosa, entendí que todo lo que había sucedido no era un ataque, ni un intento de posesión, ni un reto al ritual. Era un mensaje. Un recordatorio de que mi historia está entrelazada con algo que no pertenece a este mundo, algo que no puede ser ahuyentado con símbolos, rezos o agua consagrada. Ese demonio no reaccionó al agua porque no necesitaba hacerlo. Sabía exactamente quién era yo. Sabía lo que llevaba marcado en la piel. Sabía lo que mi familia había ocultado durante generaciones. Y, más inquietante aún, sabía que tarde o temprano tendría que encontrarme. Porque él no estaba ahí para ser exorcizado. Estaba ahí para mí. Y para algo que ambos compartimos desde mucho antes de este encuentro.